Segundo libro de Samuel, capítulo número 7, versículo 14. Escúcheme muy bien cómo dice este versículo, es bien interesante. Yo le seré a él padre, dice la Biblia, y él me será a mí hijo. Escuche muy bien. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, dice la Biblia. Este texto es muy importante y muy relevante, se lo voy a explicar por qué. Número uno, en el Antiguo Testamento, Dios nunca se reveló como Padre. Dios nunca mostró esta parte de Él como Dios en el Antiguo Testamento. Pero este versículo sí habla estrictamente y da bajo el pacto que él estaba sellando con David, y habla de paternidad, ya haciendo énfasis a que iba a ser descubierto otra área de Dios sobre la vida de David. Es decir, David conocía a Dios como su Señor, David conocía a Dios como su Salvador, estaba seguro en él. David conocía a un Dios que era un Dios fuerte, un Dios que le ayudaba a librar sus batallas, un Dios que le daba la fuerza para conquistar. David fue un hombre muy conquistador, pero en este pacto se estaba extendiendo otra área que nadie conocía en el Antiguo Testamento, que nadie hablaba de esto en el Antiguo Testamento, y es la parte de la paternidad. Y Dios se le presenta y le dice: quiero que sepas que a partir de hoy yo seré un padre para ti. Y la primera característica cuando habla de un padre, que es la que yo quiero tocarle en esta mañana, que dice el texto, dice: yo te seré a ti como padre y tú me serás a mí como hijo. Y la primera característica de un padre dice aquí: y si hicieres mal, escuche esto, si hicieres mal, yo te castigaré, dice la Biblia. Así que el primer punto que quiero regalarle en esta mañana es: un padre disciplina. Diga conmigo: un padre disciplina. ¿Está conmigo? Yo tengo no es un problema, es un tema de manejo con mi esposa. Mi esposa es una mujer espectacular como mamá y en todas las áreas, pero como mamá yo me quedo aterrado. Ella es nada que decir, solo un pequeño detalle que le damos manejo. Su amor es tan grande que a veces se le olvida disciplinarla en algunas cosas. Y allí es donde entro yo. Yo no soy como el estilo de ella, somos diferentes, ella es mamá, yo soy papá, pero nosotros como padres somos de pronto un poquito más rígidos, más, no sé si todos serán así, pero más objetivos. Es decir, mi hija tiene ya casi 9 años y yo no tolero que le piquen la comida, por ejemplo, que le hagan toda la comidita así como si tuviera 4 añitos. Mi esposa lo hace con amor y todo el tema, pero yo discuto con ella: no le pique la comida. ¿Por qué? Porque ella está amando y está protegiendo. Yo estoy pensando en ella como una mujer individual. Yo pienso, por ejemplo, ¿qué tal que Isabela le toque irse a visitar a las primas a Canadá? Allá no va a tener la mamá que le pica la comidita. ¿Aló? Después le dieron que por pelarle la cáscara a las uvas. Eso no lo puedo entender. Y yo decía: ¿cuándo va a estar la mamá o la tita que le pique y le quite la cáscara a las uvas, hermano? Ahora, bajo el efecto del amor, la protección, lo hacen muy bien. Pero un padre, una de las características Sí, 1, 2. Ajá. No lo puse a cargar. Yo sabía que iba a pasar. Muy bien. Una de las características del padre es disciplinar, corregir. La mamá lo hace. Yo estoy claro que sí.
Pero cuando Dios se presenta como padre, Él dice: yo voy a corregirte, yo voy a disciplinarte, yo voy a corregir esas conductas. ¿Por qué? Porque estamos pensando, por ejemplo, pensando en hacer una niña fuerte. ¿Por qué? Por el mundo que tiene que enfrentar. Entonces, si hacemos hijos débiles, pues vamos a tener muchachos heridos por todo, vamos a tener muchachos que todo les hace daño, que les hacen bullying y se quieren morir. Y yo no digo que no haya que trabajar eso, pero un momentico, las generaciones que más sufrieron, quizás ustedes antes o mi generación o después, esa generación se hace fuerte al punto de que las cosas que hoy los jóvenes viven no son tan críticas para nosotros. Es decir, hoy un joven le hacen bullying y se quiere morir. En nuestros tiempos de pronto no era la mejor forma, pero en nuestros tiempos nos hacían bullying y nosotros hacíamos más bullying. ¿Por qué? Porque era una generación más fuerte. Ahora, la disciplina lo que ayuda es a hacer fuerte a las generaciones. El amor es un equilibrio, la disciplina también tiene que ser equilibrada. Pero yo veo un Dios que se presenta como padre y lo primero que dice: necesito corregirte, necesito disciplinarte, dice la Biblia. Y este primer punto que le hablo del padre que disciplina, no hay otro mejor texto que lo explique que Hebreos capítulo número 12, versículos 6 y 8. Preste la atención a este texto porque aquí nos da la forma como Dios y por qué Dios necesita la corrección. ¿Por qué Dios necesita como padre, bajo el contexto de padre, corregir? Escuche esto, présteme atención. Dice la escritura: porque el Señor al que ama, ojo a esto, está poniendo esto por sentado. Si yo te amo, te disciplino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo te amo, te digo la verdad. Si yo te amo, te corrijo. Ahora viene una palabra más fuerte, dice: y azota a todo. Escuche esto: a todo el que ¿qué? Lo recibe por hijo, dice la Biblia. Esta palabra azote ya es más cruda y más fuerte. Ahora entendemos bajo el contexto que todos nosotros no éramos hijos de Dios. Nos hicimos hijos cuando recibiste el Espíritu Santo, cuando naciste de nuevo, cuando reconociste al Señor sobre tu vida. Ahí naciste de nuevo. Pero antes no éramos hijos, éramos criaturas hechas por Dios. Pero una vez de que tú lo recibes o que Él te recibe, entonces como hijo, dice la Biblia, yo te azoto, yo te corrijo, yo te disciplino, yo te ajusto las tuercas, dice Dios. Y solo lo hago a los que son mis hijos y solo lo hago a los que amo. Así que parte de la paternidad, no de la maternidad, sino de la paternidad de Dios y de la paternidad de nosotros como padres, demostrar el amor no solo se hace con caricias, con abrazos, con ese tipo de afirmación que lo necesitamos y lo tenemos que dar, por supuesto. Pero el amor en nosotros se manifiesta corrigiendo. ¿Aló? De igual forma Dios lo hace contigo. La mejor manera de ver y poder entender el amor de Dios es cuando Él te corrige. Nadie dijo amén ahí. Es la característica de un padre que recibe un hijo. Dice el versículo 7, ¿qué sigue diciendo? Versículo número 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Y viene una pregunta, signo de interrogación se abre. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Carácter, personalidad de Dios. No concibo cómo un padre no puede disciplinar a su hijo. Si esto es manifestación del amor, versículo número 8, que sigue diciendo el versículo número 8. Pero si se os deja sin disciplina, escuche esto, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice la Biblia.
Lo que está diciendo el Padre es: si yo no los disciplino, ustedes serán bastardos. La palabra bastarda es bastante fuerte, pero no es otra cosa que es un hijo que no se reconoce, un hijo no reconocido, un hijo que no se parece a su papá, un hijo que su papá no lo ve o no lo acepta como hijo. Eso significa bastardo. Un hijo que no tiene papá, que no lo reconoce su papá. ¿Por qué? Porque a través del amor que lleva la disciplina, hace que el hijo se parezca al papá. Por eso dice la Biblia: si yo como padre no te disciplino, no te puedes parecer a mí. Como no te pareces a mí, no te puedo reconocer. Como no te puedo reconocer, eres un bastardo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, bajo este concepto, entendemos estas palabras tan fuertes. Obvio, Dios me ama tanto que me tiene que corregir. ¿Y por qué me corrige? Porque es mi papá. Y como yo soy su hijo, solo a través de la corrección y la disciplina puedo llegar a parecerme a mi padre. ¿Alguien me está escuchando? Por lo tanto, toda expresión de corrección y de disciplina de Dios para tu vida es una muestra de amor. Es una necesidad de que te parezcas al Padre. Es una necesidad de que pienses como el Padre. Es una necesidad que hables como el Padre. Es una necesidad de que te identifiques con el Padre. Ahora déjame llevarlo al plano natural. Nada diferente. Cada vez que nosotros estamos corrigiendo, estamos tratando de hacer de esa personita una mejor persona. Estamos tratando de hacer de que ese individuo, esa niña, ese niño que está creciendo bajo la responsabilidad de nosotros, hacer de ellos alguien mejor. ¿Cómo llegamos a proyectar una generación mejor que la tuya si no usamos esta característica del Padre, que es la corrección? ¿Alguien me está escuchando? Por lo tanto, esta primera característica es fundamental. Obvio que la corrección se hace con mesura. Obvio que corrección no es maltrato. Obvio que corrección no es enfermar psicológicamente a los niños o a los hijos con palabras grotescas, con palabras de desafirmación. Obvio que eso no es disciplina. Pero la Biblia también nos habla en Proverbios que a los hijos hay que corregirlos con vara. Y es algo que hoy el sistema y el gobierno nos quiere quitar. Y la vara también la usa Dios para nosotros como hijos. A veces es necesario, estoy cansado de decirlo en la radio, en la iglesia, en todo lado. Nuestra vida no es fácil, y parte de que la vida no es fácil es afrontar cosas y recibir correcciones de Dios. Y a veces cuando recibimos esa corrección no nos gusta, pero es una muestra de amor. ¿Quién no le ha tocado corregir a un hijo? ¿A quién le gusta corregir a un hijo? A mí no me gusta, porque mi hija o se pone brava o se pone triste. Pero yo sé que es lo mejor para ella. ¿Alguien me está escuchando? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque de esa forma demostramos que la amamos, que los amamos. Igual Dios contigo, cuando Dios te quita, cuando Dios te da, cuando te pasan cosas difíciles, cosas duras, cosas que no entienden. Quizás te enojas como mi hija o quizás te entristeces como mi hija. No sé cuál sea tu reacción, pero cualquiera que sea la reacción, aunque no lo entiendes por un tiempo, lo único que puedes recibir del Padre es: te amo y necesitas lo que estás viviendo. Mi hija es una mujer que cuestiona todo. ¿Por qué azul? ¿Por qué blanco? ¿Por qué negro? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y a mí eso no me incomoda porque yo soy igual. Pero somos así con Dios. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí tan duro? ¿Por qué a mí me toca esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te doy la respuesta sencilla: porque Dios te ama y quiere sacar lo mejor de ti. Y entre más rudo seas, más duro te va a tocar. Entre más terco seas, entre más orgulloso seas, entre más difícil seas, más vamos a sufrir. Amén. Yo le digo a mi esposa, hoy es día de hablar de mi hija,
Mi hija tiene un carácter como el mío, como el de la abuela. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que ese carácter la va a ayudar a no sufrir tanto. Pero también sé que ese carácter o ese temperamento le va a traer muchos problemas. ¿Aló? ¿O no es así? Así que la corrección y la disciplina es parte de la esencia de un padre para nosotros. Y que tenemos que aprender de ese padre para poderlo proyectar en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, el padre faculta. Esta palabra la gente no la entiende. Faculta. La mejor expresión de facultar es lo que hizo Juan con Jesús. Es entender que el niño un día va a ser más grande que tú. Es entender que el hijo un día va a llegar a posiciones que tú llegaste o que quizás nunca alcanzaste. Es entender que esa generación va creciendo y voy disminuyendo. Es entender que Juan dijo, yo tengo que menguar para que ese que viene detrás de mí, pero que estaba de primero, crezca más que yo. Es entender de que tu hijo no se va a quedar de 9 años toda la vida. Es entender que tu hijo un día se va a ir de casa. Es entender de que tu hijo un día va a ser autónomo en sus decisiones y quizás no tome en cuenta lo que tú le enseñaste. Es entender de que Dios en su esencia te dio libre albedrío y te dio la capacidad de decidir lo que tú quieras hacer con tu vida. Es respetar las decisiones de otro y impulsarlo para que crezca, aunque a mí me toque menguar. Si es para su crecimiento, yo menguo. Si el libre albedrío como hijo de Dios te va a llevar a equivocarte, pero Dios sabe que te va a servir, Dios espera y no mete su mano. Equivócate, toma malas decisiones, sufre, llora, patalea, pero vas a crecer. Ahí te estoy facultando, te estoy apoyando, te estoy impulsando, te estoy ayudando a que crezcas. Dios fue experto en facultar a sus hijos. ¿Aló? El amor de madre es espectacular, pero mucho cuidado porque ese amor protector quizás no faculta. Quizás le estás robando herramientas a tus hijos. Y el día que tu hijo se vaya de casa vas a sufrir por no aprender a facultar. El día que tu hijo decía algo diferente a lo que tú le enseñaste vas a sufrir porque piensas que es como tú digas, sabiendo que Él también toma sus decisiones. Dios en su amor sufre con tu angustia y con tu dolor. Pero Él entiende que eres individual. Él entiende que usted asume sus consecuencias, que usted toma su vida, usted toma su camino. Ojo a esto, los padres no se proyectan en los hijos, es un error. Los padres facultan a los hijos, que es diferente. Es decir, si yo soy pastor y mi esposa es pastora, no necesariamente mi hija tiene que ser pastora. Ojalá, es mi deseo. Yo anhelo que mi hija siga los pasos ministeriales. Yo anhelo ver a mi hija ministrando. Todos los padres queremos hacer eso, pero yo no puedo proyectar mis triunfos, mis logros, mis deseos en mi hijo, en mi hija. Ella es un ser independiente. Yo la faculto, le muestro el camino, trato de enamorarla de las cosas de Dios, de lo que nosotros hacemos. Pero yo no puedo obligarla, es proyectarme en ella. Entonces, si yo no fui pastor, mi hija va a ser pastor. Si yo no fui un ingeniero, mi hijo tiene que ser ingeniero. Si mis sueños eran ser enfermera y yo no logré ser enfermero o médico, mi hijo... Eso es proyectarte tú en ellos. Y vas a sufrir tú y vas a sufrir ellos. El padre nunca se proyecta, el padre faculta. El padre te muestra el camino, pero no te obliga a llevarlo. El padre te corrige para que crezcas, pero tú decides. Yo le he dicho a mi esposa, hagamos lo mejor con nuestra hija.
librando responsabilidades, pero un día ella tiene que tomar una decisión. Pero hoy vemos un poco de pastores que sí, que han hecho las cosas no tan bien. Pero el diablo culpándolos porque sus hijos no son, porque sus hijos no siguieron, porque sus hijos no hicieron lo que el sistema les dijo. ¿Por qué se dejan culpar cuando la gente es individual? Y no está mal, es parte de la vida. Pero si yo no entiendo que no me puedo proyectar en ellos, sino que al contrario tengo que facultarlos, vas a dejar de sufrir, vas a dejar de darle espacios al diablo para que te tormente y para que te culpe, porque tu hijo es esto, porque tu hijo es lo otro, porque tu hijo es lo otro. No, usted haga su papel como mamá, como papá, y ellos tomarán su decisión. Usted ante Dios diga: yo hice lo correcto o hice lo incorrecto, pedí perdón, seguí adelante, pero ellos toman su decisión. Alguien dígame amén. Proverbios capítulo número 1, versículo 8 al 9. Mire lo que dice la Biblia. Oye, hijo mío, está hablando con un hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Está hablando de dirección y de instrucción, no de proyección, no de obligación. ¿Me está escuchando, sí o no? Versículo número 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, dice la Biblia. Hijos, si escuchan la instrucción, la dirección, no la proyección, eso te beneficiará. ¿Aló? Pero es tu decisión. Nunca en la Biblia usted vio que Dios decidiera por los hombres. De otra forma sería contradecirse el mismo, cuando Él fue el que dio libre albedrío. Alguien diga amén, por favor. Tercero, para ir terminando, porque estamos de fiesta esta mañana. Un padre protege y da. Protege y provee a sus hijos. Mateo capítulo 7, versículo 9. Este lo tenemos más claro. Todos sabemos que hay que proveer, todos bregamos por esta parte. Pero no solo proveer lo que se necesita, sino lo que hace falta. Usted sabe que su hijo necesita alimento, sabe que su hijo necesita educación, usted sabe que su hijo necesita salud. Sí, eso lo necesita. Pero un padre también se da cuenta qué le hace falta para que podamos proveerle. Por ejemplo, yo crecí, gracias a Dios, mi mamá cubrió todas mis necesidades básicas. Me dio lo que necesitaba, pero me hacían falta otras cosas. En su afán, ella me dio lo que necesitaba, pero nunca me dio lo que me faltaba. ¿Alguien me está escuchando? Quizás te matas toda la vida por proveerle los 3 platicos al día, pero se te olvida lo que le hace falta: una corrección, un abrazo, un si puedes, tiempo, afirmación. Y no te juzgo, porque todos crecimos en un sistema muy difícil. A veces los hijos te piden cosas que tú no sabes dar porque nunca las recibiste. Pero para eso ahora estás viendo de quién puedes aprender. Amén. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿De qué forma puedes no solo dar lo que tus hijos necesitan, sino también darles lo que les hace falta? Quizás a muchos le hace falta un abrazo más que un plato de comida. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Nadie, dice la Biblia. Y si se le pide un pescado, le dará una serpiente. 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas
a los que le piden. Un padre sabe dar cosas buenas. ¿Aló? Aunque sea malo, dice la Biblia. O sea, es proveedor. Pero aprendamos a dar cosas buenas, como Dios nos da a nosotros cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar lo que necesitan, pero también lo que les hace falta. ¿Aló? Yo creo que desde mi perspectiva, de lo como yo veo cómo Dios trata a los siervos, a sus hijos en la Biblia, yo veo que Dios tiene un tiempo donde es muy duro con la iglesia, con sus siervos, pero hay otro tiempo donde los ama, los cubre. Hay otro tiempo donde es demasiado fuerte con ellos y uno dice, uy, Dios como que se pasó. Pero hay otro tiempo donde tú ves a Dios manifestaciones de amor, como la hizo con Adán y Eva. Después de que pecaron y quedaron desnudos, los cubrió con la piel de un cabrito. Amor, protección, cobertura. Todo tiene su tiempo. Pero el Padre entiende y aprende a saber cuál es el tiempo para dar lo que les hace falta. Quizás tu hijo ya ha llevado mucho garrote estos años y lo que le está haciendo falta es amor. O quizás tu hijo te excediste en amor y lo que le hace falta es garrote. Proveamos y demos lo que les hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, por favor. Termino. Jeremías capítulo 31, versículo número 29. Aquí se abre una gran pregunta que usted se puede hacer. ¿Cómo rayos yo voy a hacer algo? Jeremías 31, 29. ¿Cómo yo voy a hacer algo o a dar algo que no he recibido? Y quiero hablarle en este punto de que no hay excusas para hacer las cosas bien, ni de tus hijos, ni de tú como un papá. No hay excusas, porque las excusas son las siguientes, que son verdades, pero con Dios se vuelven excusas. Yo nunca tuve un papá. Mi papá nunca estuvo conmigo, mi papá nunca me dio un abrazo. Mi mamá no estuvo, me abandonó. Mi familia, todos son borrachos, todos son así. Quiero decirte la importancia de poder primero ver a Dios como un padre para tú ejercer paternidad. Y la manera de hacerlo, la manera correcta es dejando las excusas. El pueblo de Israel tenía una costumbre, y quiero que la lea conmigo. Mire lo que dice Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirás más. Dios estaba dejando por sentado, ya no vas a tener más excusas. ¿Aló? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Se lo explico mejor. Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. ¿Aló? Era un dicho, un refrán muy común en esta época. Lo que quiere decir es, todo lo que hagan los padres, surge un efecto en los hijos. Así que si mi padre se comió la uva del divorcio, mis hijos se van a divorciar. Si mi padre se comió la uva del alcoholismo, mis hijos van a ser alcohólicos. Si mi padre fue un mal padre, mi hijo va a ser un terrible padre. Si mi mamá fue tal cosa, yo voy a hacer lo mismo o peor que ella. Es decir, estaban usando la excusa del comportamiento de sus padres para justificar sus hechos, su vida, su conducta. Y Dios dice, paremos el chorro ahí un momentico. Ya no se dirá más que lo que tú hagas lo van a hacer tus hijos. O ya no se dirá más que tú vas a usar la excusa de que tú eres así porque tus padres fueron así. Paremos el chorro, dice Dios. Ya no más de lo mismo. Esto que se repita en gente que no tiene un padre llamado Dios. Esto que se repita en alguien que está afuera, que no tiene una esperanza llamada Jesucristo.
Esto que se repita en alguien que no conoce al Señor. Pero mis hijos que conocen a Jesucristo, que han sido salvos, que han sido libres, que han sido lavados por la sangre del Cordero, no tienen excusas. Porque si no tuviste un buen papá, ahora tienes uno. Porque si no tuviste una buena mamá, ahora tienes a Dios. Es decir, cuando Cristo viene a tu vida, se acaban las excusas para hacer las cosas bien hechas. Y entiendes que lo que tú hiciste, tus hijos no lo van a hacer. Y que tú ya no puedes ser producto de lo que otros decidieron o hicieron. Esto se cumple en alguien que no conoce a Dios. Pero aunque no tuviste un buen padre, tienes un Padre celestial. Aunque no recibiste amor, ahora estás recibiendo amor de un Padre celestial para dar amor a otros. Aunque antes nadie veló por ti, dice la Biblia que tienes un Padre que cuida de ti, que cuida de nosotros. Aunque nadie te protegió cuando viviste cosas difíciles, ahora dice la Biblia que el Padre te protegerá, estará contigo todos los días de tu vida, que ya no estás huérfano, que ya no estás solo, que Dios camina contigo, que Él va contigo donde quiera que vayas. Ahora, si estos son promesas para los hijos de Dios, ¿cuál es la excusa? ¿Pegados del pasado, de lo que nos hicieron o no nos hicieron? O déjeme decirle algo peor, o usted sigue pegado de que su hijo es un drogadicto, un mujeriego, un yo sé qué, porque usted no era lo mejor. Señores, hoy, el Día del Padre, tienen una oportunidad de tomarse en serio a Dios y cortar con esas excusas. Quizás fuiste producto hasta el día de hoy de las malas decisiones de tus padres, tus abuelos, tu familia. Pero hoy, si aceptas a Cristo, hoy si te tomas en serio al Señor, las excusas se van a ir, porque todo lo que no tuviste atrás, el Padre te lo va a suplir. Por lo tanto, eso decía, ya no se dirá más que el que coma uvas agrias, a los hijos se les destiemplen los dientes. Me tienen a mí, dice Dios. Hay orfandad en el pueblo, yo soy su papá. Hay falta de amor, yo soy amor, dice Dios. Te sientes solo, yo estaré contigo. ¿Te sientes culpable de todo lo que has hecho? Yo no me acuerdo de tu pasado, dice Isaías capítulo 43. Señores, no hay excusa para hacer las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies y termino con esto. ¿Cuál es la clave de esto? La clave, Hebreos 12 del 2 al 3. Hebreos 12 del 2 al 3. Dice así: puestos los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en tu papá, que fue un mal papá y te abandonó? No. ¿Puesto los ojos en tus errores como papá o como mamá? Tampoco. En Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que tu ánimo no se canse. Para que no te fatigues. Para que no te rindas. Para que no botes la toalla en tu asignación como papá o mamá. Para que no te sientas derrotado, para que tu ánimo no se fatigue. Poniendo los ojos en Jesús, que es el único modelo. Los demás te van a decepcionar. Todos, empezando por los pastores, te vamos a decepcionar. Pero cuando pones tu mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador, de allí recibes ánimo,
De allí recibes, como dice la Biblia, para que tu ánimo no desmaye. De allí recibes las fuerzas para ser un buen papá si no lo has sido. De allí recibes las fuerzas para proveer si es que no has sido un proveedor. De ahí recibes las fuerzas para amar si es que no has amado. De ahí recibes las fuerzas para corregir y disciplinar si es que te ha faltado disciplina. De ahí recibes las fuerzas para proteger si es que los has dejado desprotegidos. De allí es la fuente para poder ser lo que tanto queremos ser. ¿Cuántos dicen amén?